vamos a entrar al diálogo con el ingeniero Jaime Luyo Kwon. Él es docente principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, graduado con distinción unánime en la Universidad Nacional de Ingeniería, Master of Science in Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute en los Estados Unidos. Doctor en Economía de la Universidad Nacional de San Marcos, primer puesto de su promoción, posgrado en la University of Texas of Austin, Duke University de los Estados Unidos. Ha sido expositor y ponente a nivel internacional en el Congreso Mundial de Energía 2015, Corea del Sur, la UNESCO, París y en diversos países de Europa y América. Ha publicado más de 100 artículos de investigación. Bueno, su hoja de vida es muy rica en información, saltante, importantísima dentro de su vida profesional. Ingeniero Jaime Luyo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, vamos a conversar acerca de lo que son la transición energética, ¿no? ¿Cuánto beneficio trae esta nueva corriente, ingeniero Luyo? Bueno, la corriente internacional, no solamente a nivel de los países industrializados, sino en la región, ya está notándose que está iniciándose una transición energética de la economía de los hidrocarburos hacia la economía de las energías renovables y limpias, tanto por el cambio climático y también por, digamos, como son renovables, las no renovables cada vez suben de precio, como el caso inclusive del gas, que se supone que en el país es abundante, pero como podemos observar no es tanto, son recursos agotables, ¿no? O sea, por eso es que la tendencia es hacia los recursos energéticos renovables y limpios, ¿sí? ¿No? Es un poco esa la tendencia internacional. Claro, y la pregunta que salta a la vista, ingeniero Luyo, es ¿qué va a pasar con el combustible que aún existe, con el petróleo? Tenemos para 100 años más por lo menos, ¿no? Sí, bueno, en el caso del petróleo ya se estima, inclusive en institutos de mucho prestigio a nivel internacional, que ya a partir de la década del 40 de la presente centuria ya hay una transición ya hacia las fuentes renovables. Ya del año 2020. La hegemonía del petróleo y todos los hidrocarburos como el gas inclusive ya empezó inclusive a decaer, porque las inversiones ya proyectadas a 10, 20 años tienden a decrecer en esta área y crecer en el campo de las energías renovables. Y un vector determinante, digamos, que va a ser índice de la modernidad en los países es la electricidad. Bueno, y tenemos gas natural, y cómo conjugar los desafíos y la disponibilidad de este hidrocarburo, ingeniero Luyo. Paradójicamente en el país se exporta más de lo que se consume en el mercado interno, o sea, lo que se exporta es más del 50% hacia otros países como México, y en el país los industriales, las amas de casa, el sector, digamos, doméstico y comercial tienen limitaciones por diferentes factores, pero principalmente es por una política, digamos, que no favorece, digamos, al consumo de nuestros propios recursos y a precios asequibles. Por ejemplo, en contraste tenemos un vecino como Bolivia, que el GLP, que es digamos, el combustible más usado en el Perú, que es por el sector doméstico, más o menos el 80% utiliza, digamos, el GLP, consume el GLP. En Bolivia cuesta, con la comercialización y todo, un equivalente, un balón de 10 kilogramos, menos de 20 soles, o sea, y acá cuesta el doble. ¿Por qué comparo con Bolivia? Porque Bolivia también extrae el GLP no del petróleo, de la refinación del petróleo, sino de sus yacimientos gasíferos, como el Perú supuestamente, ¿no? En el Perú también el 85% del GLP proviene del camisea, de los gases.
claro, y cuya producción es muchísimo más barata y menos costosa que la refinación del GLP obtenía, digamos, el GLP obtenía hasta la refinación del petróleo, que son procesos más complejos y más costosos. por supuesto. Entonces, una, digamos, situación que realmente a los consumidores peruanos incomoda, porque en países vecinos que tienen, digamos, situaciones similares, los precios son mucho más bajos. Algunos dicen, digamos, que hay subsidios. No es exactamente cierto. No es cierto, no es muy cierto, porque, digamos, la venta en Bolivia también incluye, pues, el margen de, digamos, de beneficios que debe tener toda comercialización. Claro. En el Perú la comercialización, y eso publicado por los INERMIN, es el margen, o sea, la ganancia es el orden de 46% del precio fuera de impuestos, claro, del precio final al consumidor, lo cual pues realmente es una situación bien... Ahora, se están realizando, injusta, ¿no? ingeniero Luyo, se están realizando investigaciones importantes en las universidades de nuestro país en relación a las fuentes renovables. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo que ocurre es de que el financiamiento para la investigación en el país en general y con relación a los vecinos es muy bajo, es menos, digamos, del 1% del PBI. En otros países como Chile ya están cerca y pasando el 1%, en Brasil es 2% digamos, del PBI, o sea, es una digamos, inversión más. Si no hay inversión, obviamente no hay tampoco resultados, digamos, de patentes. En el país esa limitación se refleja en las investigaciones. Por ejemplo, me está hablando del sector de hidrocarburos. Hay muy poca. Por ejemplo, en la Universidad de Ingeniería se está iniciando recién, digamos, por ejemplo, una iniciativa que ha habido, espero que tenga el apoyo del CONCITEC, sobre la investigación de el gas, pero de esquisto, o sea, el gas que en el Perú no aparece, digamos, esta fuente que en Estados Unidos justamente ha sido un factor para que bajen los precios, porque han desarrollado una tecnología del fracking, ¿no? El shale gas, lo están, digamos, extrayendo, de modo tal que inclusive ya están exportando gas en Estados Unidos, Claro, que era tradicionalmente importador. En el Perú no aparece en el mapa, digamos, de producción de shale gas en toda la región, inclusive hasta en Chile. claro. Entonces, lo que pasa es que no había investigación, y eso hay una iniciativa, digamos, que se ha propuesto. Esperamos que sea, digamos, aprobada para identificar si tenemos también shale gas en el Perú. Claro. Hay algo muy interesante, ingeniero Luyo, que es, hay que comprender que los mayores consumidores del combustible fósil es justamente los vehículos, ¿no? Los vehículos. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Ya poco a poco esta transformación va en pro de que se va a utilizar energía renovable. Es cierto. Bueno, la tendencia, bueno, internacional, inclusive se está, digamos, difundiendo, y los carros eléctricos, o sea, ya no de combustión con hidrocarburos, sino impulsados por la electricidad. Y ahí tenemos justamente algo muy interesante para nuestro país. Se ha descubierto una gran fuente de litio en la zona altoandina. Efectivamente, ha hecho usted una buena acotación. Bueno, pero todo eso requiere de una política de desarrollo de nuestros recursos naturales. No vaya a ser, pues, de que solamente la política, como está ocurriendo actualmente, es simplemente extraer y no hay procesar. O sea, lo que debemos, digamos, tratar de impulsar la industria alrededor. Por ejemplo, debería haber una industria bien, digamos, auspiciada por el Estado alrededor de la minería, por ejemplo, pero principalmente exportamos, digamos, como commodity, como dicen, digamos, comúnmente, piedras. Claro.
pero digamos otros países digamos, antes hacían algo de refinación, pero aparte alrededor de eso hay toda una industria de servicios a la minería, por ejemplo. Y en el litio es lo mismo. Mire, en Bolivia nos están dando el ejemplo, ya digamos, también tienen litio. Pero también ya están iniciando toda una estrategia para, digamos, procesar el litio, industrializarlo. O sea, claro, o sea, ya exportarlo con valor agregado. Y, qué interesante. ¿Y cómo estamos aquí en el Perú, ingeniero? Estamos cero. O sea, prácticamente. Claro, si es no que primero hay que solucionar el problema judicial, los líos. Nadie está en contra de que se extraigan, al contrario, que se extraigan los recursos, pero realmente con una política que tienda a la industrialización. O sea, a generar inclusive, digamos, nuevas tecnologías, digamos, alrededor de Ahora, tiene que darse una ley, una política de Estado para poder explotar, y si somos una de las grandes potencias a nivel mundial en producción de litio, creo que es una expectativa interesante para nuestra economía, ingeniero. Sería, inclusive tendría hasta más impacto a mediano o largo plazo que la misma el cobre. Porque el cobre ya de acá 2 décadas va a tender a ser desplazado por otros, digamos, metales y compuestos, inclusive de que la química, digamos, la metalurgia está desarrollando tanto que inclusive van a, digamos, producirse artificialmente ya, digamos, en laboratorio y nuevas formas, digamos, de componentes que reemplacen con ventaja al cobre. Claro, pero por supuesto también el parte del cobre, el cobre es importante dentro de lo que se viene para la utilización de las energías renovables. Por lo menos va a tener vigencia, porque justamente el desarrollo del sector eléctrico tiene que ver mucho con el cobre, por ejemplo. Entonces eso va a ser siempre, digamos, un factor de impulso, digamos, al crecimiento del PBI y la economía nacional. Y ha subido el precio de la gasolina y el GLP, ingeniero Luna, es ¿no? otro detalle pues, que digamos estábamos comentando, comparándonos siempre, bueno, ahora ya compararse, digamos, con países similares, y bueno, siempre nos tenemos que topar con el referente boliviano, ¿no? Entonces ese es es increíble, ¿no? Ahora tenemos que entrar en comparación. Antes nos comparamos con Chile y ahora Bolivia, ¿no? Que está desarrollando ampliamente, exactamente, ¿no? Bolivia con Evo Morales, ¿no? Exactamente. Hace un año exactamente ya Bolivia inauguró su petroquímica, su industria petroquímica. Y nosotros creo que lo escuchamos en la época de Ollanta, que se iba a inaugurar en la zona sur. Y seguimos discutiendo, si es que hay. Entonces, mientras nosotros discutíamos, Evo tomó decisión y ya inauguró su planta de petroquímica exactamente en septiembre del año pasado. Y ahí existió el actual presidente Vizcarra como vicepresidente para la inauguración. Imagínese. Y entonces yo creo que debe haber ya una alianza, digamos, de integración y, digamos, con beneficio para ambos entre Bolivia y Perú, porque son muy similares. Bueno, sin duda, no, siempre nos decimos, ¿qué nos pasa? ¿No? Tiene que ver inclusive con la masificación del gas en el sur. Bolivia, sin mucha, digamos, dudas y dilaciones, ha ofrecido inclusive hacer un gasoducto de Bolivia y hasta Hilo y exportar su gas. Imagínese. Y también de pasar nos dan a precio, digamos, preferencial el gas, sin nosotros tener que invertir 7.400 millones de dólares en un gasoducto, el gasoducto del sur, que realmente es una situación inaceptable, ¿no? ¿Qué cosas increíbles que ocurren en nuestro país, ¿no? Sí, pues es paradójico porque... Es paradójico, sí. Por ejemplo, la ampliación el canal de Panamá, que prácticamente han duplicado ya la capacidad que une 2 océanos,
digamos, la inversión ha sido 5.400 millones, mucho Imagínese. menos que el tubo que quieren. No, es que hay que decirlo, ingeniero Sí, Lullo, hay negociados o sea, internos, ¿no? Hay cositas claro, que se van o sea, cayendo en el camino, quedando en el camino. Y desde el punto de ingeniería, pues es una obra de alto nivel de ingeniería, ampliar un canal que une dos océanos versus a trazar digamos, un tubo de gas, ni siquiera va acompañado de un poliducto, solamente para el gasoducto. Siquiera el de gas de Camisea a Lima también tenía el gasoducto del gas seco, más el poliducto de los líquidos. Así es. Pero solamente es gas, inclusive, y cuesta 7.400 millones de dólares, incluyendo siempre seguimos preguntándonos, ingeniero Lullo, ¿no? La operación y mantenimiento. Preguntándonos Entonces, qué es lo que nos ocurre, qué nos pasa, ¿no? El problema, pues, mucho tiene que ver con el comportamiento de las instituciones, ¿no? Y las personas. Exactamente. Y las personas. Exactamente, las personas. Ingeniero Jaime Lullo, siempre es gratísimo conversar con usted. Esperamos tenerlo pronto, nuevamente en palabra de ingeniero. ¿Quedó algo? Bueno, sí, hablando de instituciones, por ejemplo, el colegio de ingenieros, sobre todo, es una institución fundamental, digamos, inclusive diría tutelar, digamos, para el desarrollo nacional. También debe, digamos, tener, como se dice, su palabra, su oportuna. Todos estos grandes proyectos deberían discutirse y toda la población indica que pregunta ¿qué dicen los ingenieros? Y no, o sea, las directivas que han habido anteriores a esta han mantenido un silencio sobre estos proyectos que estamos criticando, que, digamos, con excesiva, digamos, presupuesto y muchos de ellos, digamos, hasta mal hechos, digamos, y sin estudios previos como la interoceánica, etc. Prácticamente el colegio ingeniero no ha tenido una opinión. O si la ha tenido, si la ha tenido simplemente, pues bueno, por ejemplo, los organismos tutelares del gobierno. Sobre el gas también no ha habido pronunciamientos claros, pues inclusive ahora me he enterado de que hay toda una lista, digamos encabezado por ingenieros vinculados a los intereses gasíferos, ya sea en la distribución del GLP y también y venta a nivel comercial. Y yo no sé, pues, si una lista que tiene intereses comerciales realmente va a ser independiente, va a tener una opinión independiente respecto digamos, a la opinión que debe tener técnica, que debe tener una institución tan importante como el colegio. Bien, perfecto. Eso es lo que nos preocupa también. Perfecto, ingeniero Lullo, le queremos agradecer, el tiempo nos ganó. Gracias, siempre es grato tenerlo aquí en Palabra de Ingeniero.